por mí. Tu sangre fue el precio en la cruz, sufriste por mi redención, tu gracia mi pecado borró, fue por amor, fue por amor. Jesucristo, yo te amo, te adoro, mi Rey de Reyes, mi Rey de Reyes, Santo, yo te canto, tú eres santo. Mi Rey de Reyes, mi Rey de Jesús, tú sufriste en la cruz, tu entrega cambió mi dolor, lo hiciste por mí. Tu sangre fue el precio en la cruz, sufriste por mi redención, tu gracia mi pecado borró. Jesucristo, yo te amo, te adoro, mi Rey de Reyes, mi Rey de Reyes, Santo, yo te canto, tú eres santo, mi Rey de Reyes, mi Rey de Reyes. Me postro a tus pies, me rindo ante ti, mi amado Jesús, mi Rey de Reyes, mi Rey de Reyes. Me postro a tus pies, me rindo ante ti, mi amado Jesús, mi Rey de Reyes, mi Rey de Reyes, Cristo, yo te amo, te adoro, mi Rey de Reyes,
Pero muy buenos días. ¿Cómo están? Un abrazo grande, fraternal. ¿Cómo vamos, esposita? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta mañana tan bonita. Sí, encantados, encantados de que hoy nos podamos reunir en el nombre del ser más hermoso y más maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Qué rico que Él nos una, que Él sea la razón por la cual hoy invertimos tiempo en Él, la razón por la cual hoy tanto este servidor decide hablar su palabra, como ustedes deciden oír su palabra. Y es muy rico podernos unir siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el ser más hermoso que hay en esta tierra, el que se merece toda nuestra adoración, toda nuestra proclamación, toda nuestra alabanza. Él y nadie más es digno de tanto amor, de tanta adoración. Y estamos muy felices, ¿no, amor? Muy contentos de que hoy, aunque bueno, la felicidad se tronca solo por un poquito. ¿Te gustaría tenerlos y abrazarlos? Sí, me hacen mucha falta. Nos hacen mucha falta. Sí, verdad que nos hacen mucha falta, mucha, porque, pues no sé, nosotros, ustedes que nos conocen saben que nos gusta sentir el contacto, el tacto, el abrazo, el beso, con el ósculo santo, como dice Pablo, y nos hacen mucha falta, mucha, pero igual, desde que nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros, qué rico, qué rico. Pero hay una parte que nos hace sentir incompletos. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a todo lo que las circunstancias que a veces Dios permite y como nos las presenta. Y pues este es un tiempo muy lindo, ¿no? Para también extrañarlos a ustedes y valorarlos, ¿no? Como las ovejas bellas, como los seres humanos hermosos que son ustedes y como las familias hermosas que son ustedes. Yo extraño mucho verlos, mucho. Pero los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, además que nos compartan sus fotos, cómo ha sido este tiempo en casa congregándose. Ahorita más tardecito nos ponemos a mirar las fotos para no extrañarlos tanto. Sí, hagan eso, queremos fotos ahí. En familia, muy lindo, me alegra mucho cuando veo las fotos. ¿Cierto? Sí, hay unos que creo que es que no, como que no tienen celular porque no, de pronto se le acabó el rollo, creo yo, sí, porque nunca publican una foto. Nos puede sorprender esta semana. De pronto es que debe ser que no tienen rollo, entonces si no me dicen por favor y yo les hago llegar un rollo de 36 fotos, creo que es lo máximo que venden, no sé si ya venden rollos de más fotos, entonces les hacemos llegar un rollo para que tomen las fotos y me dicen cuánto vale la revelada, yo con mucho gusto. Foto Japón, sí, claro. Es mejor, es más barato ahí, ¿no? Entonces, para que no, tranquilo, nos pueden comunicar, ahí se comunican. ¿Tú pagas? Sí, yo pago, sí, la revelada. Así como esta palabra que va a ser revelada, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una pequeña oración dándole gracias a Dios en este día tan hermoso, día de congregarnos como familia. La mejor congregación siempre es la familia y por eso Dios ha permitido que nos congreguemos desde casa. Y ya cuando llegue el tiempo, pues haremos como Él lo dice, ¿no? Pero mientras tanto nos sujetamos y guardamos todas las precauciones necesarias que la ley y la autoridad nos las ha pedido. Entonces vamos a darle comienzo a este tiempo tan hermoso, tan glorioso, con una pequeña oración. Papito Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor Jesucristo por revelarnos tu victoria, Señor. Gracias Dios porque estamos llenos de tu victoria. Tú nos advertiste que en el mundo tendrías aflicciones. Y sí, lo has cumplido. Aflicciones en el mundo están en estos tiempos, Señor. Pero también nos dijiste, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Y hoy ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, creyendo que esa hermosa victoria que tú obtuviste en la cruz y resucitando al tercer día, nos pertenece a nosotros, Dios. Y que así mismo como en estos momentos, Dios, hay un plan de victoria para nosotros, Señor. En tu agenda divina está escrito que nosotros saldremos más que victoriosos en medio de este momento que está viviendo la humanidad, Señor. Y que para nosotros hay un plan hermoso, maravilloso, de victoria y de gozo en medio de las circunstancias que estamos viviendo, como sociedad y como país y como planeta Tierra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque eres un papito bueno, grande, amoroso, tierno, bondadoso y protector, Señor. Te amamos
Te adoramos con todo nuestro corazón. Oro por cada familia, Señor, que está siguiéndonos en este momento, para que tú, Espíritu Santo, te reveles a cada uno de ellos, para que la palabra revelada produzca frutos al 60 y al 100 por uno, Señor. Que declaro que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual tú la has enviado hoy, Señor. Declaro que tenemos corazones hambrientos y sedientos por tu presencia y por tu palabra, Señor. Declaramos, Dios de la gloria, que la semilla incorruptible de tu palabra sembrada en un terreno fértil que produce fruto, Señor, y que llevaremos también buen fruto en toda buena obra que hagamos, Señor. Bendigo este tiempo allá en sus casas, en sus familias, Señor, y desato tu presencia, Dios, obrando señales, maravillas, prodigios en cada casa, en cada hogar, en cada lugar, Señor. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus familias, sus hogares, sus economías, Señor. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni hasta su propio Hijo para darlo por rescate, ¿cómo no nos dará con Él también las cosas que le pedimos, Señor? Gracias, Padre. Gracias por cada petición que está en el corazón de cada uno de ellos. Y yo quiero que ahí donde tú estás, pues pongas delante de Dios esa petición que tanto, una petición exclusiva por la cual tú hoy le quieres pedir a Dios. Y que mientras tú estás haciendo algo para Dios, ten la convicción que Dios va a hacer algo para ti en esa petición que tú le vas a pedir. Ponla hoy y descansa en Él. Su palabra dice que eches sobre mí tus cargas y yo te haré descansar. Entrégale esa carga, tal vez esa preocupación, esa ansiedad, y ciérrale las puertas al mundo y ponte 100% aquí en la presencia de Dios. Disfruta este momento. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Señor, yo desato ese gozo. Declaro que se va toda tristeza, todo luto, toda melancolía, toda ansiedad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que tu dulce y hermosa presencia ahora mismo inunda cada lugar donde está llegando esta hermosa palabra de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y así te bendigo. Ya nos vemos, amor. Bueno, mis amados, hay mensajes, prédicas, sermones, como lo quieras llamar tú, de consolación. Y en este tiempo, pues sí que lo necesitamos, ¿no? Y tal vez esta semana, en los audios que han recibido, en los mensajes que han recibido por la mañana, han recibido mensajes de consolación. Dios se presenta en nuestra vida como el Dios que consuela, ¿no? El Espíritu Santo es el que consuela, nos anima, nos levanta. Y ese es uno de los caracteres que definen al Dios que consuela, que levanta, que anima. Como Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Versículo 3 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En estos días enviaba ese mensaje donde le decía que si hay un tiempo en los cuales como que más necesitamos oír que Dios está con nosotros, es estos tiempos. Yo no sé, pero a mí sí me gusta constantemente escuchar el susurro de su voz que me dice, César, yo estoy contigo. Me encanta escucharlo. Por mí quisiera todos los días escucharlo, porque más en estos momentos, pues necesitamos que el mismo Dios nos diga, yo estoy contigo. Y yo quiero que tú empieces y te aferres a esa convicción de que Dios está contigo, que aunque ande en valle de sombra de muerte, porque en este andar de nuestra vida, y más en este momento, porque yo creo que, bueno, según los estudiosos, pues yo llevo 30 años de vida, entonces pues no sé mucho, solo sé esos 30 años de vida. ¿De qué se ríen? ¿Me ríen? Estoy hablando en serio. Pero los estudiosos dicen que es la época de la humanidad como que más fuerte, ¿no? Donde en tan cortico tiempo tanta muerte
han habido, ni siquiera en una guerra, ¿no? En una guerra nuclear o en una guerra ni cuando la bomba atómica, nada. Pero sí este tiempo ha habido muchos muertos, escuchamos muerte en Europa, en España, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Y estamos andando por un valle de sombra de muerte. Y por eso el proverbista, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, necesitamos protección. Claro, porque nos enfrentamos ante enemigos visibles y entre enemigos invisibles. Sí, claro. Siempre vamos a enfrentar eso. Vamos a tener enemigos visibles que los podemos percibir y decir, mejor no me voy por acá. Pero también que de esos enemigos invisibles, y esos enemigos invisibles, qué rico que nuestro protector, que es Dios, Él nos protege. Y qué rico tener esa cobertura espiritual, qué rico saber que tenemos ese blindaje espiritual, donde Dios, como un escudo alrededor nuestro, como dice eso el salmista, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Qué rico tener esa protección, eso nos da seguridad y nosotros por eso tenemos que, amo eso de los salmos y los decía que en el devocional que ustedes lo estén haciendo, siempre deben también leer un salmo porque el salmo es como el postre donde, wow, te encuentras tú personajes como David que tuvieron las mismas circunstancias y se enfrentaron a esos mismos enemigos, tanto visibles como invisibles, que nosotros. Entonces es muy bonito y es muy lindo poder disfrutar de esa convicción y de ese sentimiento de que estamos protegidos por Él, pero que tenemos aliento también en Él. Porque Él es el que da aliento a la vida, Él que da aliento a aquello que donde ya no hay aliento, Él trae vida. Y qué rico que nosotros podamos tener esa convicción radical, genuina y dinámica en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que entiendas esto, que Dios está contigo, que Dios está contigo, que Dios está contigo. ¿Cómo te llames? Gumercinda, Pancracio, Rupertino, Roberto, César, Alex, Jamie, Caterine, Miguelito, John, Norma. No sé tantos nombres, Carlito, Lorena, Paula, Alejita, Leo, yo estoy contigo, te dice Dios. ¡Wow! ¡Qué rico! Pon tu nombre ahí, ¿no? Pero ten esa plena convicción. Ahora sí entro a predicar. La semana pasada hablamos, bueno, el jueves santo, hablamos de las plagas y hablamos de las 12 plagas, ¿no? Y la prédica se llamó Una plaga diferente, una sangre diferente. Y hablamos de que pues todas las 9 plagas tuvieron algo y era que, bueno, todas las 10 plagas, ¿no? Que era contra Faraón y era contra los dioses que seguían de cierta manera por culpa de que seguían muchos dioses y que abandonaban al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios creador de los cielos y la tierra. Y que por causa de ella Dios traía juicio sobre Egipto y que mandaba estas plagas. Pero que hubo una plaga que fue la muerte de los primogénitos, que fue la última plaga, que fue la que hablamos en Éxodo capítulo 11 y capítulo 12, que fue muy diferente porque fue una plaga que no respetó límites. Que las otras plagas tenían algo, era que aunque atacaban todo Egipto, el sitio, el lugar donde se había instalado Israel, que era Gosén, allí no llegaban. Y que parecía que Dios hubiese puesto como un límite. Es más, Dios dice que Dios es el que limita las naciones. Dios es el que establece los límites, lo dice la palabra de Dios. Y yo creo que Él puso un límite, ¿no? Y como los piojos, como que cuando llegaban y llegaban a la parte de Gosén, no, ahí no podemos entrar, entonces cojamos por otro lado. Que cuando llegaban las ranas, lo mismo, cuando que las ranas llegaban y, no, ahí tampoco. Que cuando llegaron
bueno, la muerte al ganado, lo mismo, la muerte como que llegaba y no tocaba nada de Gosén. Pero también esta plaga, que fue la muerte a los primogénitos, también, aunque pasó los límites, aunque rompió los límites porque se expandió por todo el mundo, como la de COVID-19, como lo habíamos hablado, vimos que esta plaga rompió los límites y que iba a matar a todos los primogénitos. Pero Dios había dado una orden. Y por eso quiero volverles a leer Éxodo capítulo 11, del versículo 4 al 7. Y dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Versículo 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Si hay alguna época que ha habido tanto clamor, es esta. Y el versículo 7, pero recuerde, mis hermanos, que siempre que tú encuentras un pero en la Biblia, póngale freno de seguridad y ojo, porque ahí cambia todas las cosas. Y aquí está lo lindo, dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová, ojo a esto, que así se llama el título de la predica, Dios hace diferencia. ¿Cómo se llama? Dios hace diferencia. No olvide ese nombre de este título. Este es el título de esa predica. Dios hace diferencia. Y dice acá que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios hace diferencia. Dios hace diferencia. Hay tantas, ¿qué diría yo? Teologías, tal vez va a sonar como feo, mundanas. Teologías sacadas del barrio, de la cantina, que la gente habla por hablar de Dios sin conocer a Dios. Yo me he encontrado con muchas personas que hablan con tanta propiedad de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Y cómo uno puede hablar de lo que no conoce? Pero cuando se trata de Dios, sí aparecen muchos teólogos, comillas, que quieren hablar de Dios y no conocen a Dios, porque a Dios la única manera de conocerlo es a través de las Sagradas Escrituras y a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la palabra es mi Señor Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesucristo, tienes que conocerlo a través de la palabra, porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios y Jesucristo es la expresión de Dios. Pero hay muchos que no conocen y hablan como con propiedad, comillas, como con autoridad, y dice cosas que a la postre pues uno bueno, uno las creyó por mucho tiempo, como por ejemplo de ayúdate que yo te ayudaré, eso dice en la Biblia, y yo nunca encontré eso. Nunca, será por ahí en la Biblia de mi abuelita, pero yo nunca, en esta Sagrada Escritura, nunca encontré eso. Pero yo estaba convencido que eso lo decía. Y como esta, ¿no? Esta de que todos somos hijos de Dios. Sí, es que todos somos hijos de Dios. Y eso lo hablaremos. Esta prédica tiene dos partes, esta y la segunda parte. Tal vez en la segunda parte hablaremos más sobre este tema. Pero también de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso lo escuchamos, son frases muy voz populi, que uno las escucha. Pero yo quiero mostrarte a ti algo, y es que Dios sí hace diferencia. Mira que aquí lo dice, porque Dios hace diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Que Dios va a marcar una diferencia muy notoria, muy notoria. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué Dios hace diferencia? Luego Dios no hace acepción de personas. Luego Dios no es el mismo con todo mundo.
Que eso sería lo que uno puede pensar, y esa es la voz populi. No, es que Dios nos ama a todos por igual, y Dios, Él con nosotros, con todos Él es igual, Él es el mismo con todos. Vas a aprender y te vas a dar cuenta que no. Que aunque Dios es el mismo, no es igual con todos. Vuelvo y te lo repito. Que aunque Dios es el mismo, no es igual con todos. Y tú lo vas a ver hoy, a través de las Sagradas Escrituras. Y me gusta mucho que sepas esto, ¿sabes? Porque esto o te puede motivar más o desmoralizar más. Pero si tienes un corazón correcto y quieres conocer y aprender más de Dios, te va a motivar más a hacer mejor las cosas y a desgastar su vida por Dios y a honrar y glorificar el nombre de Dios. Le pido al Espíritu Santo y le pedí al Espíritu Santo ser muy quirúrgico en cada cosa que Dios va a hablar a través de mí. De que sea Dios entendiendo el espíritu de este mensaje. Que no tanto tiene que ver con consolación, sino tal vez con retarte a ti, animarte a ti y que descubras algo del carácter de Dios, que lo podemos tener muy por encima, pero no tan arraigado al corazón, y producto de eso tal vez a veces no nos tomamos en serio las cosas con Dios. Y producto de eso tal vez a veces como que no nos acercamos y tomamos en serio el servicio o nuestro seguir a Dios. Le pido a Dios que eso produzca en ti, que te despierte más, que te rete más a hacer las cosas por Dios, a desgastar tu vida por Dios, a humillar tu vida ante Dios, a honrar y glorificar el nombre de Dios. Aquí habla del pueblo de Israel. Ahora, cuando habla del pueblo de Israel, uno dice, ¿desde qué momento Dios empezó a fijar sus ojos y a escoger al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios decide hacer diferencia? Mire que la diferencia es, ok, va a venir el ángel de la muerte, primero con todas las plagas, tocaba todo Egipto, pero no tocaba a Israel. Oh, eso es muy lindo, eso ya me está diciendo algo de Dios, que Dios no es el mismo con todo el mundo. Porque no era con el pueblo de Egipto lo mismo que era con el pueblo de Israel. Pero también con el ángel de la muerte dijo, ok, puede traspasar fronteras, pero no me va a tocar, ni imagínate, Dios tenía cuidado hasta de las mascotas, ni los perros. Dios como que quiere los perros, las mascotas. Bueno, tengo que aprender eso de Él, porque como que me ha costado aprenderlo. Oh, me gustan, pero para metros. Pero aquí cerquita casi no. Sí, el pastor tiene defectos también y por eso no va a perder la salvación. Poco amigo de las mascoticas, poco. A Dios sí, como que sí. Porque Dios dice, ni al perro, ni a la yegua, ni a la vaca, ninguno al favor me lo tocan. Ve que tenía cuidado con las mascotas. Y Él dice, ok, yo hago diferencia con el pueblo de Israel a con Egipto. Ahora, ¿de dónde sale Israel? Recuerde que Israel salió de Abraham. Abraham por eso es el patriarca de los judíos. Ustedes saben el profundo aprecio y respeto y admiración que tienen los judíos por Abraham. Pero ¿cómo empezó esta historia? Déjeme comentarle, cómo nació el pueblo de Israel. Así rapidito, porque no es lo esencial de la prédica, pero sí para que entiendas algo. En Génesis capítulo 12 Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Tú lo puedes leer allá en casa en Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y serás de gran bendición, y te bendeciré a ti, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te bendeciré grandemente, y serás una bendición. ¿Qué pasa acá? Dios escoge a uno, escoge a Abraham, porque a través de ti, le dice, a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque de ahí era donde iba a salir la simiente del Mesías, que es mi Señor Jesucristo. Y quería escoger a uno, siempre Dios escoge a uno y lo saca, pero está sujeto a que Él obedezca o no obedezca. Él tenía dos opciones: obedecer a Dios en fe y decir, Dios, te voy a obedecer y me voy a ir a una tierra que no conozco. Dios lo saca de Ur de los Caldeos, lo quiere llevar a la tierra de Canaán, pero está sujeto a si Él decide hacerlo, si Él decide obedecer. Lo lindo de la historia es que Él sí decidió obedecer a lo que Dios le dijo. Lo malo de la historia sería que Él no hubiese decidido
obedecer a lo que Dios dijo, o sea, ser desobediente. Entonces él decide obedecer, y cuando tú miras la historia de Abraham, es de ahí donde empieza a salir el pueblo judío. Y este hombre decide ser obediente a Dios desde ahí. Y Dios empieza hasta a probar su fe. En Génesis 22 se encuentra cuando Dios le pide también a él que entregue a su hijo Isaac. Pero está sujeto a la obediencia de Dios. Y cuando tú miras a Abraham y lees la historia de Abraham, fue el hombre más rico de la tierra, fue el hombre más bendecido. Dios dice la Biblia, dice, no me acuerdo en qué versículo, pero dice que la gente se daba cuenta que Dios estaba con Abraham. ¿Por qué? ¿Será que es que Dios tiene predilectos? Como hay un libro que creo que dice que Dios no tiene predilectos, no tiene favoritos, sino íntimos. Me parece que es un libro, una frase, no sé. Sí, es un libro. No, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios es tan especial con Abraham? Respuesta: porque en el corazón de Abraham siempre está honrar y obedecer a Dios. Mira esto. A mí muchas veces me dicen, pastor, ¿usted por qué es tan consentido? Usted que es consentido de Dios, pídemele esto o haz esto. Y debo confesar, en honor a la verdad, que cuando me dicen eso, bueno, pues hay como sentimientos encontrados, porque yo digo, bueno, pues gracias, Señor, que ellos vean eso, de que soy consentido por Dios. Y muchas veces he querido contestar esto que hoy lo voy a decir, pero que no lo he dicho porque puede sonar como de presumido. Entonces no lo he contado. Pero por explicar para donde los quiero llevar, debo hoy decirlo. Entonces, cuando me dicen, tú que eres consentido de Dios, automáticamente en mi interior, ojo, en mi interior, recuerde que mi vida interior es mi comunión con Dios, mi vida exterior es la comunión con los demás. Mi vida exterior es la reputación con los hombres, mi vida interior es mi carácter con Dios. Y Dios está interesado más en eso. Y yo por fuera puedo engañar, pero por dentro a Dios no lo puedo engañar. Y cuando me preguntan eso, algo salpica rápido acá. Vuelvo y digo, sin ser presumido, muy humildemente, como todo lo que trato de hacer para Dios. Y me digo, ¿cómo no, Dios? Si es que en mi corazón siempre hay honrarte a ti, hacerte quedar bien a ti. Si en mi corazón hay obedecer a ti las cosas por más pequeñas que sean. ¿Cómo no, Señor? Si en mi corazón siempre está, aun cuando me equivoco, honrarte a ti y hay dolor cuando no lo hago. Si en mi corazón siempre hay dejar tu nombre en alto, hacerte quedar bien a ti. Entonces yo pensaba en esto, ¿cómo Dios no hace diferencia? ¿Cómo Dios no hace diferencia con una persona que constantemente quiere hacer como el caso de Abraham y tal vez como el caso de este servidor con muchos errores que tiene? Porque tengo muchos errores y muchas fallas como las que cometió Abraham. Abraham cometió una falla una y varias, pero una más, cuando negó a su esposa y la presentó como una hermana del pueblo de Egipto para lograr unas cosas que necesitaba, y los reyes de Egipto pues la honraron y le dieron el ganado y todo eso, pero después Dios lo regañó, lo reclamó por ser mentiroso, por decir mentiras. Pero en el corazón de él siempre estaba honrado, tanto que siempre, si tú miras la vida de Abraham, siempre levantaba un altar de honra para Dios, porque él tenía una comunión muy linda con Dios, y en el corazón de Abraham siempre está honrarlo a él. Entonces, Dios hace diferencia, y desde ahí nace el pueblo de Israel. Y aquí habla que Dios hace diferencia entre el pueblo, Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces tú me puedes decir, perdón un momentico, pastor, porque tú me dices que Dios hace diferencia, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. Correcto, estás bien, pero déjame explicarte. Ojo, mira por ejemplo lo que dice Colosenses 3:25. Dice, mas el que hace injusticia recibirá injusticia. Por favor.
Tú siempre en mis mensajes vas a escuchar principios. Cójalos, tómelos. Vuelvo y lo leo. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia. Si tú siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. En otras palabras, Pablo lo dijo: el que siembra, cosecha. Dios no puede ser burlado, porque al fin lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembras injusticia, pues eso cosecha. Hola. Y mucha gente quiere cambiar los resultados, pero no lo que hace. No te preocupes por cambiar la cosecha, preocúpate por cambiar lo que siembras, lo que haces. Porque un día, como el presente que estás viviendo hoy, te darás cuenta que simple y llanamente estás recogiendo lo que hiciste, estás cosechando lo que sembraste. Y aquí Pablo está diciendo: mas el que hace injusticia recibirá injusticia. Ojo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Lo que Pablo está diciendo aquí: sí, Dios no hace acepción de personas, pero Dios es justo. Y Dios va a darte de lo que tú siembras. Y tú vas a recoger lo que tú haces. Y Dios sí, Dios no hace acepción de personas, pero no se te olvide esto: Dios es un Dios justo, es un juez justo. Digámoslo al contrario: mas el que hace justicia recibirá la justicia que hiciere. Claro, si tú eres justo, tú vas a recibir justicia. Si tú como hijo eres justo con tus padres, vas a recibir justicia. Pero si tú como hijo eres injusto con tus padres, vas a recibir injusticia. Yo te pregunto, hijo, ¿tú honras a tu padre? ¿Tú honras a tu madre? En estos momentos de adversidad, en estos momentos de crisis, ¿tú honras a tu padre, a tu madre? Si tú no lo haces, estás siendo injusto. Entonces un día me contarás y recibirás injusticia. Tu esposo, ¿eres justo con tu esposa? Tu esposa, ¿eres justo con tu esposo? Porque mira, eso lo recibiréis cuando lo hicieres también. Entonces, delante de Dios, cuando todos entramos, todos somos iguales, como cuando tú entras a un tribunal. Cuando entramos al tribunal, todos somos iguales, pero cuando salimos, todos no. ¿Por qué? Porque el juez dictaminó a uno culpable y a otro no, entonces ya no somos iguales. O sea, entrando somos iguales, ¿salimos? No. Y me gusta más porque antes de Colosenses 3:25 está Colosenses versículo 23 y 24 que dice: y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, no para los hombres, sino para Dios, puesto de que de Él recibiremos la recompensa, porque a Cristo Jesús servís. Entonces yo aquí estoy ya viendo diferencia. ¿En qué? En que el que hace las cosas de corazón, para Dios, y el que no hace las cosas de corazón, para los hombres. Ahí yo también ya estoy viendo diferencia. Dios hace diferencia y Él mira: tú que haces las cosas para mí de corazón, tienes recompensa mía. Tú que no haces las cosas de corazón para mí, no tienes recompensa. Jesús lo dijo de esta manera: mas tú cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar de pie en las sinagogas para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál? Ser visto por los hombres. Dice: pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en lo público. Yo veo a Dios aquí haciendo diferencia. Con el que ora de manera hipócrita para ser visto por los hombres, al que ora de manera secreta para ser recompensado de mí por lo público.
lo mismo. Cuando tú haces algo, por eso lo importante no es qué hago, sino por qué lo hago. Y ahí yo estoy viendo que Dios está hablando de una recompensa como Dios justo para aquel que hace las cosas para mí bien, pero también para aquel que no hace las cosas para mí bien. No la hay. ¿Por qué? ¿Es injusto? No, porque es Dios justo, pero no hace acepción de persona. Mira, Deuteronomio capítulo 28, yo quiero que tú lo leas en la casa. Deuteronomio capítulo 28, tú miras y te voy a decir algo. Para ti que estás empezando a conocer la palabra de Dios, mira, tú no te imaginas ese capítulo todo de Deuteronomio capítulo 28, cómo me ayudó a mí en mi comienzo en mi vida cristiana. Mucho, mucho, mucho. Me ayudó por un lado a tomarme en serio a Dios, pero por el otro lado también a ser muy temeroso con Dios. No a tenerle miedo, sino a tenerle mucho respeto, reconocimiento y reverencia a Él. Y entender que Dios es un Dios justo. Cuando tú miras Deuteronomio 28, del capítulo 1 al capítulo 14, tú vas a encontrar algo que dice así. Dice, bendiciones de la obediencia, o también otras dice, recompensas de la obediencia. Y comienza así, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo a ti, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito será el fruto de tu vientre, bendito será en tu entrar, bendito será en tu salir. No pedirás prestado, sino prestarás a muchas naciones. Serás cabeza y no cola, etc. Y una serie de promesas como consecuencia de que seas obediente. Pero ojo, del versículo 15 en adelante encuentras consecuencias de la desobediencia. Y dice así, pero, nunca se te olvide ese pero, frena y ojo porque cambia todo. Dice, pero, acontecerá que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, y para guardar los mandamientos y estatutos, ojo a esto, sucederá que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y tú vas a leer y vas a encontrar un poconón de consecuencias producto de la desobediencia. Para un momentico. Dios está haciendo la diferencia entre el obediente y el desobediente. Dios hace diferencia entre la persona que es obediente y la persona que es desobediente. Por favor, entiéndalo, mi hermano. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es uno. Sí, Dios nos ama a todos. Sí, pero no se porta igual con todos. Dios hace diferencia. Así como lo hizo con el pueblo judío y con el Egipto y con el pueblo de Israel, también lo hace con la persona que es obediente y con la persona que es desobediente. Y cuando tú miras en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 58 al versículo 68, encontrará que una de las maldiciones, que una de las consecuencias por causa de la desobediencia, dice, y enviaré sobre ti plagas, pestes, y aminoraré tu pueblo. ¿No está pasando eso? ¿No está pasando eso que la gente está muriendo y se está minorando la gente? ¿Cuántos muertos a diario están produciendo? Y tú miras y termina en el versículo 67 y 68, dice, y todo esto vendrá porque no escogiste ni servirme a mí, ni escogiste oír mi palabra, ni escogiste obedecer mi palabra. Sí, Dios es un Dios justo, que no hace acepción de personas, sí, pero que sí, como dice aquí, hace diferencia entre el obediente y el desobediente. Ahora, tú lees el Salmo 37, el Salmo 73 y el Salmo 75 y encontrarás una dinámica también muy marcada donde uno ve que Dios sí hace diferencia. Y las comparaciones que tú encuentras ahí es entre el maligno y los buenos, entre el que hace iniquidad y el que no la hace, el que hace maldades
y el que no hace maldades, entre el impío y el justo, entre el que mal procede y el de recto proceder, entre el pecador y el justo, entre el bendito y el maldito, así, léalo, entre el íntegro y el que no lo es, entre el hombre de paz y el hombre de guerra. ¡Wow! Y tú miras, y lo puedes leer en tu casa, por favor, Salmo 37, Salmo 73 y Salmo 75. Y los títulos que están en cada salmo, por ejemplo, en el Salmo 37 nos habla del camino de los malos. ¡Wow! El camino de los malos. Porque el camino de los malos, el destino lo pone Satanás, porque cada vez que hablamos de un camino hay un destino, pero el camino de los buenos, el destino lo pone Dios. Dios hace diferencia con alguien que camina por el mal a con alguien que camina por el bien. El Salmo 73 habla del destino de los malos, y el Salmo 75 dice que Dios abate al malo y exalta al justo. Esos son los títulos. Dios abate al malo y exalta al justo. Dios sí hace diferencia. Sí, mi hermano, Dios sí hace diferencia. Claro que sí, claro que sí. Y mira el Salmo 37 cómo termina. Ojo. Versículo 39 del Salmo 37 dice, pero. Los versículos anteriores hablan del final de los malos, del final de los impíos. Por eso ahí encuentra, no mire cómo el impío prospera, porque su final será incierto. Habla de todo el final de los impíos, pero el versículo 39, recuerde, el pero en la Biblia cambia todo, empieza así, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. ¡Wow! Y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Eso lo podemos decir los que somos justos y buenos. Ojo, según los estándares de Dios. No, tengo que volverlo a decir. Según los estándares de Dios, no los tuyos ni los míos. Ese es el problema. Porque según los estándares de nosotros mismos, todos somos buenos. Todos. ¿Malo? No, yo. ¿Yo por qué seguir a Dios? Yo no necesito a Dios, yo no soy tan malo. Yo soy bueno. Es más, yo soy la cuarta persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Antes Dios es el que tiene que hacerme una venia a mí. No estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Cuando no conocía a Cristo, me creía buen papá, buen esposo, buen padre, y lo que era una boleta de captura. Pero según los estándares de Dios, que más adelantico los vamos a hablar, está hablando del final de los buenos, pero la salvación de los justos o de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Y el versículo 40 dice, Jehová los ayudará. Escucha esto, para ti que has recibido a Jesucristo, porque eso es lo que marca que eres bueno. Para ti que tienes una relación con Jesucristo, porque es que eso lo demarca que tú eres justo, no por tus propias obras, sino por la obra del Calvario de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al que no tenía que ver con nosotros, al que no tenía que ver con el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia delante de Dios. Se me olvidó dónde está, búscanlo por ahí y después me dicen. Ojo. Entonces, Dios hace diferencia. Ojo, Salmo 73. Termina también así. Mira, el Salmo 73 termina también así. Ojo. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Oh, Dios mío. Tú los destruirás. Ojo. Porque he aquí que los que se alejan de ti, se alejan de ti. ¿Sabe qué? ¿Qué vino a mi mente cuando vi esta? Porque los que se alejan de ti. Vino dos frases que me ayudaron, dos pasajes bíblicos que me ayudaron, pero mucho. Y miren, mis hermanos, por eso jamás ante los ojos de Dios a quien yo le sirvo,
Nunca he pensado alejarme de Dios, nunca. Y pasé por momentos muy difíciles. Y estos dos pasajes bíblicos fueron ancla fija y segura en mi comunión y en mi cercanía a Dios. Job capítulo 9, versículo 4. ¿Quién endureció su corazón contra él y le fue bien? Se pregunta Job, ¿quién? Dios es sabio. Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. Y se pregunta, ¿quién endureció su corazón contra él y le fue bien? Y Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dijo a los discípulos, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces el Salmo 73 termina también así, dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 28, mira lo que dice, pero, cambia todo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. También Dios hace diferencia con los que se acercan con los que se alejan. Antes yo veo a un Dios que también hace diferencia. Cuando tú te acercas, Dios hace diferencia contigo, pero cuando tú te alejas, también. Por eso este tiempo es un tiempo para ti que estabas lejos, que te acerques, porque aún tú podías estar siguiendo a Jesucristo, pero de lejos como Pedro. La Biblia dice, y Pedro seguía a Jesús de lejos, y por eso lo negó. Para ti que tal vez le estás sirviendo a Dios, pero estás lejos de Jesús. Este es un tiempo para acercarse, como Santiago 4, versículo 8, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces veo también que Dios hace diferencia entre el justo, el injusto, entre el impío y el pecador, entre el íntegro y el que no lo es, entre el bendito y el maldito. Así los nombra. Entonces lea los Salmos 37, el Salmo 73 y el Salmo 75. En el Salmo 75 el título es Dios abate al malo y exalta al justo. Note eso. Dios abate al malo y exalta al justo. Dios de la gloria. Dios abate al malo y exalta al justo. Aquí veo a Dios también que hace diferencia, mi hermano. ¿Con quién? Con el malo y con el justo. Al malo lo abate, al justo ¡fum!, lo exalta. No, eso tiene que aferrarme a mí, eso tiene que de cierta manera decir, Dios, wow, esto me tiene que enseñar a ser más justo, Dios, delante de tus ojos, delante de tu propia existencia, Señor. ¿Por qué? Porque Dios hace diferencia entre el malo y el justo. ¿Por qué, pastor? Porque es un juez justo. Porque es un juez justo. Mira lo que dice el mismo Salmo 75, versículo 7, dice, mas Dios es el juez justo. Dios es el juez. A este humilla y a este enaltece. A este humilla y a este enaltece. ¿Ves que Dios hace diferencia con personas? A uno los humilla, a otros los enaltece. Pastor, ¿y de qué depende eso? De lo que mismo que dijo mi Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe, mi hermano? Por eso Dios puso en mi corazón en este tiempo un tiempo de humillación. Yo lo compartí por un audio y perdóneme volverlo a compartir, pero una de las cosas que más recuerdo de Juan Andrés, del quien fue mi líder, es cuando él me dijo, Cecita, es tiempo de humillarnos. Y como a los 5 o 10 minutos volvió y me llamó y me dijo, pero de humillarnos ante Dios. Tal vez tú te has humillado ante las circunstancias y ante otras personas, pero no ante Dios. Y si quiere que Dios te exalte, Cecita,
dependerá de cuánto te humillas ante Él. Y desde ahí, amé esa palabra humillación, que es una palabra que al ego no le gusta, al orgullo no le gusta. A las personas que quieren, por el contrario, ser exaltadas, aplaudidas y vistas en todo lugar, a ellos no les gusta esta terminología. ¿Que se humille? ¿Qué? Sí. ¿Quieres exaltación en tu economía? ¿Quieres exaltación en tu hogar? ¿Quieres exaltación en lo que hagas? ¿Quieres honra? Depende de cuánto te humillas. Porque Dios es el juez justo, mas Dios es el juez. A este humilla y a este enaltece. Yo quiero que tú seas exaltado, pero tienes que estar en un tiempo de humillación, que ha sido este tiempo que queda, estos 8 días de ayuno, oración, donde estamos humillando nuestra carne, donde estamos humillando nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia. A la carne no le gusta, pero hay que humillarla, y entre más la humille, menos le dan ganas de mandar la carne en nosotros, y entonces es el Espíritu el que manda en nosotros. Es tiempo de humillarnos, mis hermanos. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Yo estoy seguro, mi hermano, mírame lo que te estoy diciendo, y me lo has escuchado todos estos días, y no me importa que me lo sigas escuchando, pero tú verás el tiempo de exaltación en este servidor, y lo verás en ti también si te has humillado como Dios lo ha mandado y como Dios lo ha querido. Quedan estos 8 días. Humíllate ante Dios. Más. Rompe, rasga tus vestidos, silicio. ¿Te acuerdas? Que Josafat rompió sus vestidos, cambió sus vestiduras y se puso silicio, se puso de ceniza, que significaba visión de humillación, visión de tristeza por haberle fallado a Dios, visión de tristeza por haber estado lejos de Dios. Versículo 10 del Salmo 75, donde termina, dice: pero yo quebrantaré todo el poder de los pecadores, pero el poder de justo será exaltado. Otra vez yo veo diferencia aquí de Dios. Y así termina el Salmo 75. Pero pastor, Dios no hace acepción de persona, pero es un juez y un Dios justo. Eso es Dios. Y a nosotros a veces, mis hermanos, nos cuesta ver a Dios como un juez justo. Primero como juez y segundo como justo. Y por eso es que Dios hace diferencia, porque Él es un Dios justo, un Dios. Mira lo que dice Crónicas, segunda de Crónicas: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis. Ojo, mirad lo que hacéis. ¿Recuerda? Lo que hacéis, eso recogeréis. Si hacéis injusticia, recogeréis injusticia. Aquí: sea pues con vosotros el temor de Jehová, respeto, reconocimiento y reverencia. Mirad lo cual hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, ojo, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. No hay injusticia. ¿Qué quiere decir que no hay injusticia? Que Dios es justo. Déjame explicártelo de esta manera. Un juez siempre tiene que ser muy imparcial. Tiene que ser justo. Supongamos, yo soy hincha del mejor equipo de Colombia, que se llama Santa Fe. Es bíblico, ¿no? Sin la Santa Fe nadie podrá agradar al Señor. Si eres de Millonarios, que Dios te perdone y que tenga misericordia. Pero Dios hace diferencia con los de la Santa Fe y con los de Millonarios. No, mentira. Pero sí hace diferencia con los que tienen fe y los que no la tienen. Pero no, nosotros molestamos. Pero mira, yo soy hincha de Santa Fe. ¿Qué pasaría si yo entro a pitar un partido entre Santa Fe y Millonarios como juez?
¿Habría justicia en eso? No. Tienen que poner a una persona que no sea de esos dos equipos, que no le interese esos dos equipos. Eso es Dios. Dios es una persona parcial. Dios es un Dios justo, no hay injusticia en Él. Luego, Él es un juez justo. Este es un rasgo de carácter de Él. La Biblia nos presenta a Dios como juez, Dios justo e imparcial. Bueno, pastor, ¿y si Dios es justo? ¿Por qué permitió que Dios muriera en la cruz? Esa pregunta me la hicieron, yo llevaba como un año de conocer a Cristo, una señora. A mí me parece muy injusto de Dios que haya permitido morir a su Hijo, Jesucristo, en la cruz. No me parece que Dios haya hecho eso. No sabía contestarle como ahora sé, pero hoy yo te voy a contestar a ti. Sí, Dios es justo y por eso permitió que Jesús muriera de esa manera. Por amor a ti y por amor a mí. Porque era la única manera de salvarte a ti y de salvarme a mí. ¿Por qué? Porque Dios hace diferencia. Y Dios es justo y no pasa nada por alto. Mira lo que dice Romanos, capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo, la justicia de Dios, ojo, por medio de la fe en Jesucristo, ojo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, ojo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Y por qué, pastor, me está predicando que hay diferencia? No hay diferencia para los que creen en Él, ojo, pero para los que no creen en Él sí hay diferencia. Vuelvo y te lo repito. No hay diferencia para los que creen en Él. Vuelve y mira lo que dice. Vuelvo y lo leo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, pero para los que creen en Él, en Jesucristo. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ojo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que es de la fe de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Juan 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo no tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Mírame aquí.
Regálame los últimos 5 minutos y termino con esto, por favor. Dios sí hace diferencia. Y hace diferencia también con el que cree en su Hijo y con el que no cree en su Hijo. Eso de que Dios es igual con todos, eso es mentiras. Porque está sujeto a las decisiones que nosotros tomamos. Y Dios, con aquel que acepta a su Hijo, Dios se comporta de una manera, pero con aquel que rechaza a su Hijo, también se comporta de otra manera. Pero con los que creen en su Hijo, Él sí es el mismo, no es diferente. Pero sí es diferente y Dios sí hace diferencia con el que cree a con el que no cree. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. ¿Por qué? Porque Él, como lo leímos en Romanos capítulo 3, Él puso a su Hijo Jesús a que muriera por ti y por mí, porque la paga del pecado es muerte, y Él tenía que cumplir esa ley. Luego alguien tenía que morir y escogió a su Hijo a morir, pero a cambio pidió que creyeran y lo siguieran a Él, porque el que no cree y no lo sigue a Él, no era la vida eterna, sino era la ira de Él. Dios sí es diferente. Dios sí actúa diferente. Y yo te quiero decir con esto una cosa. Primero, que Dios sí hace diferencia con un padre cuando se humilla en medio de una crisis y se desahoga con Dios y llora ante la presencia de Dios, a con un padre que en medio de la crisis se desquita con su esposa, vive de mal genio, pelea con sus hijos, vive afanado, angustiado. Dios sí hace diferencia. Dios hace diferencia con un joven que en vez de un viernes estar en una taberna o tirándose la plata con mujeres, prefiere estar en casa honrando a papá y a mamá. Dios sí hace diferencia. Dios hace diferencia con una esposa que sufre la infidelidad, que sufre el maltrato y que lo que hace es humillarse ante los pies de Dios, a con una mujer que sufre lo mismo, pero que producto de eso se venga y se consigue otro, y va y se tira la plata, y va y hace cosas indebidas delante de Dios. Claro que sí hace Dios diferencia. Dios sí hace diferencia con un hijo que es justo y honra a sus padres y les da lo que necesitan y está mirando lo que necesitan sus padres, a con un hijo que se hace el de la vista gorda y no honra a sus padres. Dios sí hace diferencia con una oveja, con un siervo que honra a Dios, a otro que no honra a Dios. Dios sí hace diferencia con una persona que es generosa y que en estos momentos de crisis ayuda al necesitado, comparte el pan, lleva pan a la mesa de otros, como muchos de ustedes que en estos días lo han hecho, de decir: pastor, toma esto para ayudar a los necesitados, ayudar a aquellos que en estos momentos están pasando por momentos difíciles. Claro que sí, Dios hace diferencia con aquel que simple y llanamente: eso no me interesa, eso no es mi problema, yo estoy bien aquí y mi problema no es su problema. Claro que sí, Dios hace diferencia. Dios sí hace diferencia con un líder que se humilla ante Dios, que hace lo correcto, a un líder que no se humilla ante Dios y no hace lo correcto delante de los ojos de Dios. Claro que sí, Dios hace diferencia. Claro que sí, claro que sí. Dios hace diferencia con un pastor que se desgasta por Dios, que deja bien el nombre de Dios, a un pastor que manipula, que intimida, que se aprovecha de su posición para maltratar a las ovejas. Claro que sí, Dios hace diferencia. Dios hace diferencia contigo, que estás sentado escuchando la palabra, a otra persona que no quiere escuchar la palabra. Tus ojos lo van a ver, es cuestión de tiempo, porque lo que haces un día recibirás. Claro que sí, Dios hace diferencia. Entonces tú le podíamos decir hoy a Dios: Dios, haz diferencia con nosotros. Haz diferencia, Dios, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, Dios. Haz diferencia con nosotros. ¿Quieres saber cuál es la respuesta de Dios? Contéstame. ¿Sí?
¿Quieres saber qué Dios te contesta? Tú que siempre le has dicho, Dios, ¿cómo quiero que me conteste rápido en una oración? Hoy Dios le va a contestar así. Dile a Dios, Dios, quiero que hagas diferencia conmigo. ¿Ya le hiciste esa oración? Respuesta de Dios. Yo también quiero que tú hagas diferencia conmigo. Yo también quiero que tú seas diferente conmigo. Yo también quiero verte como una persona diferente, no como el mundo. A ti, joven, yo quiero verte diferente a como todos son. Yo quiero verte diferente como tratas a tu papá, como tratas a tus hermanos. Yo quiero verte diferente a ti, esposo, como tratas a tu esposa, como todo el mundo la trata. Sí, ¿tú quieres que yo sea diferente? Sí, yo soy diferente. Yo hago diferencia entre el pueblo judío y el pueblo de Israel. Yo hago diferencia entre el justo y el injusto. Hoy, yo le pido a Dios que esta palabra lo rete a usted a ser diferente, para que Dios te trate diferente. Tal vez a veces tú ves a personas que Dios las honra tanto, pero no te has dado cuenta que es que hacen cosas diferentes para Dios. Que con nuestros errores queremos honrarlo a Él y a todo momento hacerlo quedar bien en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo pretendes que Dios te dé el primer lugar si tú no se lo das a Él? Yo creo que es un tiempo para hacer un alto en el camino. Y así como le pedimos, Dios, haz diferencia conmigo, proponer en el corazón hacer diferencia con Él. Y lo otro, para que Dios te mire a ti con agrado, como una persona justa, como una persona buena, no depende inicialmente de tus obras, solo depende de una decisión, que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Escúchame, si no es a través de Jesús, no, tus obras serán trapos de inmundicia. Si quieres hoy que Dios te trate diferente, acepta a su Hijo. Pero si quieres que Dios siga siendo indiferente contigo, sigue renunciando al Hijo. No aceptes al Hijo Jesucristo. Pero sé que si estás ahí, a ti que tal vez hoy por primera vez me estás viendo, que tal vez quisiste escuchar otra palabra, pero fue esta la que Dios tenía para ti, para que hoy hagas un alto en el camino y le entregues su vida a Dios y aceptes a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Si lo quieres hacer, yo te voy a guiar en una pequeña oración de 1 minuto, 1 minuto y medio, no dura más, donde tú rindes tu vida a Jesús, donde tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y por causa de eso, entonces Dios te perdona todos tus pecados, te limpia a través de la sangre del Cordero y te trata como hijo, y ya no te trata como una criatura. Si lo quieres hacer, yo te invito que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que repitas después de mí. Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo te pido perdón, Señor, porque he pecado contra ti. Hoy, Dios, yo quiero que tú hagas diferencia conmigo. Y sé que tu respuesta es que yo también debo hacer diferencia contigo. Y la diferencia es que debo aceptar a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Hoy con mi boca yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que tú moriste en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme vida y vida en abundancia. Te amo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, yo bendigo cada vida que escuchó este mensaje, Dios. Te pido con todo mi corazón, Señor, que seas tú reargullendo estos corazones, Dios. Que seas tú retándonos, Señor, a disfrutar más de la esencia tuya, el carácter tuyo como un Dios justo, como un Dios bueno, Señor. Como un Dios que no puede ser burlado. Como un Dios, Señor, que está dispuesto a exaltar a los justos, a los buenos, ante los ojos de Jesús, pero también
que no va con los malos, Dios, que no va con aquellos, Señor, que proclaman la maldad y hacen la maldad, Señor. Enséñanos, Padre, a vivir un camino recto, un camino temeroso de Dios para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Permita que este tiempo cada día más nos convenza de vivir en santidad, de vivir en rectitud y en integridad. Pero sabemos, Dios, que nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Por eso hoy pedimos una intervención divina de tu Santo Espíritu para que nos fortalezca, para vivir esa vida que tú nos has demandado vivir y poder estar en aquellos premios que tú tienes, en aquellos galardones y recompensas que tú tienes para lo que decidimos hacer lo correcto delante de tus ojos. Bendigo cada familia, cada hogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Te bendigo. Un abrazo grande con todo mi corazón. Sigan por favor esta semana humillados ante Dios, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Chao, chao, se les quiere mucho.